Vamos a continuar con Edgardo. Edgardo, te paso la pelota. Bueno, Seguimos. gracias Juan. Adelante. Primero decir que yo creo que esta es una reunión muy necesaria y que tenemos que empezar a incidir en nuestra mecánica de funcionamiento en esta dirección, en la dirección de abrir mucho el juego, de escuchar mucho, porque hay una pasión política encendida y tenemos que abrir el juego del debate, abrir el juego de la discusión. No importa que nosotros no tengamos capacidad resolutoria. Es un tema que siempre tenemos pendiente de cómo nos vamos a mover ya no solamente en el terreno de las opiniones, sino en el terreno de la acción. Tenemos que revisar cosas que hemos hecho el año pasado, revisar cosas que hemos hecho bien el año pasado y revisar por qué fue que no tuvo continuidad esas cosas, que no tuvieron continuidad esas cosas que hicimos bien. Yo, eh, yo creo que la intervención de Cristina Kirchner fue un gran acierto histórico, el 18 de mayo del año 2019. No solamente por la estrategia ganadora, que vista desde hoy, desde todo lo que ha ocurrido, claro, desde el lugar desde el lugar del espectador se puede decir, bueno, pero fue tan importante sacarlo a Macri, fue tan importante sacarlo a Macri. Yo los invito, compañeros y compañeras, que se imaginen la Argentina de estos años de pandemia, guerra imperialista en Ucrania y, y herencia de deuda en manos de Macri. Hagamos un ejercicio de imaginación. En política eso, por supuesto, tiene simplemente el valor de un juego, porque la política no consiste en imaginarse el pasado, pero creo que no se puede despegar el análisis de eso y de otra cosa más que tiene el discurso de Cristina Kirchner, que es mucho más comentado, amado y odiado. Eso del error histórico surgió en algunas esferas que están sosteniendo posiciones eh, muy interesantes moralmente, pero muy discutibles en términos políticos. El otro gran acierto de Cristina fue decir el mundo y la región cambiaron, y cambiaron para peor. Claro, hoy podríamos decir, bueno, Cristina, no tuviste en cuenta que podíamos recuperar Bolivia, que podíamos ganar Perú, y otras conquistas que hemos tenido, ¿no? Pero Cristina no hablaba del signo electoral del partido triunfante en cada uno de los países. Cristina hablaba de esto que está ocurriendo en el mundo y de esto que está ocurriendo en nuestra región. Si sacamos eso del análisis, el discurso de Cristina se reduce a una movida electoral y ya que se empleó el adjetivo histórico, yo creo que fue una intervención histórica que nos va a acompañar mucho en el camino difícil y desafiante que tenemos por delante. Y pensar, yo a veces cuando escucho algunas opiniones sobre el gobierno de Alberto Fernández, me permito preguntarme y preguntarle a quien las emite, ¿con qué gobierno del mundo lo estás comparando? ¿Con qué gobierno del mundo estás comparando al gobierno de Alberto? Si me decís que lo estás comparando con el de Cristina o el de Néstor, es una conversación un poco complicada porque estamos en otro tiempo. Entonces, comparar es lo mismo que comparar la hazaña de San Martín con, qué sé yo, con el cuartel Moncada. ¿Qué sé yo? ¿Cómo haces para comparar? No tiene ningún asidero. Entonces, comparar a Cristina, al gobierno de Alberto, juzgar al gobierno de Alberto tiene que ser un análisis comparativo. El gobierno eventual que todos deseamos con el alma, de Lula, va a estar más a la izquierda, va a ser más chavista que Alberto Fernández. Y ya que se me escapó el adjetivo chavista, ¿ustedes vieron lo que arregló Chávez con Estados Unidos? ¿Hay alguna formulación que hacer en el contexto de esta especie de moda de considerar que Argentina entregó sus recursos políticos, su soberanía? ¿Hay alguna comparación con lo que está ocurriendo en la relación de Estados Unidos y Venezuela? ¿Cómo se compone? Porque la política, entre otras cosas, tiene que buscar cierta correlación, cierto enfoque analítico integrador. Yo no puedo hablar de una cosa cuando estoy hablando de Venezuela, de otra cosa cuando estoy hablando de Alberto Fernández, de otra cosa cuando hablo de Lula. Así se parece más a la esquizofrenia, con perdón de los especialistas, yo no lo soy, pero se parece a una cosa que
no tiene otro impulso que el deseo. Y el deseo está muy bien. Está muy bien. Ojalá no perdamos nunca el deseo. Ojalá nunca perdamos la pasión, el dolor por las cosas que no salen como nosotros queremos, que no son como nosotros queremos. Eso no lo podemos perder, porque si perdemos eso, estamos completamente derrotados. Y yo creo que en Argentina el movimiento popular no está derrotado. Lo que tiene que entender el movimiento popular, los que tenemos que entender, es que esta cuestión de la concentración de estas horas y de estos días en el debate sobre el acuerdo o no acuerdo con el fondo es muy importante, pero no es el hecho político más importante y decisivo. En mi opinión, el hecho importante y políticamente decisivo es la elección del año 2023. Y si nosotros no salimos, cuando digo nosotros, digo los que estamos acá, pero sobre todo los que tienen poder de decisión en estas cosas, no abandonan el juego de suma cero, el juego de creer que es mejor que gane Macri antes de que gane el adversario interno, que no, nadie lo va a decir así. En política esas barbaridades no se dicen, pero se leen, si uno sabe mirarlas, en ciertas acciones. Hay que parar esa ruta, porque esa ruta tiene que ver con una falta de desarrollo político. Y cuando hablo de falta de desarrollo político, hablo de nosotros, por lo menos de nosotros que a mí me contienen, nosotros de Cristina, nosotros de la pelea con la sociedad rural en el 2008, del bicentenario que fue tan justamente recordado hoy, ¿no? Ese es el nosotros que nos contiene. Ese nosotros que nos contiene tiene un cierto problema de desarrollo político. Cuando digo problema de desarrollo político, digo apreciar, reconocer y practicar la complejidad en política. Las cosas en política no son simples, no van siempre en una misma dirección, no tienen siempre el mismo lenguaje, no tienen siempre las mismas tácticas, no tienen siempre los mismos amigos y no tienen siempre los mismos enemigos. El que quiera conversar con eso me encantaría, pero hay que empezar por el intercambio entre Chávez y Biden. Y después seguimos, ¿no? No vamos a limitarnos a... Podemos seguir el tema Rusia, ¿no? El tema Rusia. Mi queridísimo amigo Jorge Alemán, brillante intelectual argentino, dice que el problema de Rusia es la homofobia de Putin. No dice eso solo, no quiero ser injusto con él, pero hace una centralidad en eso, y yo creo que ahí hay un problema de mirada política. Hay un problema de mirada política. Lo que se está jugando en Rusia no es la democracia o el autoritarismo. Lo que se está jugando en Rusia es la correlación de fuerzas mundial entre un orden mundial que envejece y se va agotando y un orden mundial que está pugnando por nacer. Cuando digo orden mundial que está pugnando por nacer, no hago un elogio. La interpretación de que yo... la opinión simplista de que el sostener la causa contra la OTAN en alianza con Putin equivale a creer que Putin es un revolucionario, es otra cuestión de subdesarrollo político. No es así la política. No es así. Y la política no es siempre igual en términos de nervio, en términos de pasión. No todos los días se hace una revolución en política. Y esta frase, que tranquilamente podemos incorporarla en el espíritu de las enseñanzas, por ejemplo, de Perón, si a alguno no le gusta Perón y le gusta más Lenin, que vaya que revise la historia del papel de Lenin en la Revolución Rusa. ¿Cuándo Lenin fue revolucionario y cuándo Lenin le devolvió las tierras a los kulaks? ¿Te imaginas si Alberto toma una medida de la potencia que tuvo de devolverle la tierra que se le había manoteado el poder soviético a los kulaks? Decir, no, necesitamos producción y no nos está yendo bien, y si no tenemos producción se va a morir una cuarta parte de la sociedad rusa, se va a morir de hambre. Entonces hay que hacer esto. Porque además, si no, vienen los ejércitos imperiales y nos sacan a patadas en el lugar que todos imaginamos. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo de pensar serenamente la política. Yo reconozco, amo el proceso político entre el 2008 y el 2015, que para mí fue el tiempo de oro de la Revolución Popular en la Argentina. Pero eso no lo pudimos mantener. Y en la medida que escarbamos sobre por qué no lo pudimos mantener, nos vamos a encontrar con el 2015. Yo no quiero abrir acá un tema porque sería desleal, porque estamos terminando. Pero ¿no hubo un error conceptual ahí en el 2015?
La campaña electoral del 2015 estuvo a la altura de la potencia que en ese momento todavía tenía el movimiento popular. ¿No hubo una sensación de que era mejor que perdiera Scioli en algunos sectores? Yo pregunto, yo lo pregunto, pero en algunos casos lo he escuchado, no es que lo imagino. Entonces, después vino Macri, y después que vino Macri, después que se perdió la elección y que vino Macri, Argentina arrancó 4 años después en un estado desesperadamente inferior de sus recursos económicos, de su movilización política, y después, bueno, después por supuesto con la pandemia y con la guerra ahora, la situación es gravísima. La situación es gravísima, y lo que estamos jugando en el 2023 no es entre un gobierno tibio, insuficiente y que no define cuestiones, y otro positivo, nacional y popular, que vaya más al frente. No es esa la definición que tenemos presente, ¿eh? Ojalá que nosotros podamos las internas, vamos a jugar en las internas, vamos a hacer lo que conviene hacer, pero no es la pinta que tiene la cosa. Lo que tiene la pinta de la cosa es que va a ser muy difícil evitar el triunfo de la derecha. No lo digo por las encuestas, porque a mí las encuestas no me interesan. Lo digo por el clima. El clima político es muy evidente. El clima político mezcla la desazón por las desgracias epidemiológicas, con la sensación de no haber cumplido para muchos, o para por lo menos la parte más activa del movimiento nacional y popular, de no haber cumplido los sueños que habíamos depositado en el gobierno de Alberto y Cristina. Pero una cosa es reconocer esto, y la otra cosa es bajar los brazos. Y una forma de bajar los brazos es proponer cosas absurdas desde el punto de vista político. Cuando uno dice, frente a este tema que hacemos, bueno, vamos a hacer una reunión en la ONU para ver cómo le decimos a los yanquis que Macri metió la mano en la lata. Eso son cosas absurdas. Eso con la revolución no tiene nada que ver. Esa es mi humilde opinión. Una cosa importante sobre el convenio con el fondo. Kristalina Georgieva dijo, según Infobae de hace más o menos un mes, un poco más, dijo que el programa que está en el acuerdo de fondo con el gobierno no resuelve ningún problema de Argentina. No resuelve los problemas de Argentina. Es un acuerdo para empezar un proceso. Y lo mismo opina Macri. Lo mismo opina Macri y lo mismo opina la derecha, Juntos por el Cambio. Y entonces, ¿cuál es el obstáculo? ¿Por qué es un proyecto así provisorio? Porque, dice Georgieva, en el gobierno argentino actual hay un sector de un peronismo radicalizado. Mientras ese sector esté en el gobierno, es imposible llegar a acuerdos serios con Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que el plan del fondo es este plan hasta las elecciones de 2023. Y después vamos con todo. Primero vamos a hacer mucha fuerza para el candidato de la derecha, y después, una vez que logremos el objetivo, vamos a hacer el verdadero proyecto, el que tiene las reformas estructurales, el que libera el mercado, el que desarrolla las potencias de las grandes empresas, de las grandes corporaciones económicas, de los grandes bancos, de los grandes pools de siembra. Ese es el proyecto. Yo la verdad es que no respeto mucho todos los análisis, y me han ayudado mucho los análisis sobre la letra del proyecto, pero la cuestión no es la letra del proyecto, la cuestión es la política, y tener en claro qué es lo que nos estamos jugando en el 2023. Porque en la memoria histórico-política argentina está depositada una experiencia que ya se hizo más de una vez, pero para mi generación y para mí, la experiencia que ya se hizo, la experiencia más importante que ya se hizo, fue la experiencia de los años 70, del regreso de Perón, del triunfo de Perón, de la reunión de un porcentaje extraordinario de los votos a favor del general que había sido el líder popular más importante de la Argentina, de la historia argentina contemporánea. Prefiero no detenerme en lo que ocurrió, porque creo que todos conocemos lo que ocurrió, pero la esencia de lo que ocurrió
es que había una contradicción entre un sector con muchas contradicciones, con muchos problemas, con mucha gente de derecha adentro, con mucha, como se decía entonces, mucha burocracia sindical. Y otro sector que decidió no mantener la unidad, romperla la unidad y, bueno, romperla por la vía armada, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera se prefirió a Videla antes que a Perón. Es muy desagradable hablar este lenguaje, pero eso fue lo que ocurrió. Y eso no está en desmedro de la voluntad revolucionaria. Yo ahí quiero dejar clarísimo que tengo amigos, que yo podría haber sido tranquilamente uno de los 30.000, pero que tengo muchos amigos que lo fueron efectivamente, y que para mí eso es un dolor estremecedor. Pero la historia política hay que leerla completa, hay que aprender de la historia política. No es ser cobarde y ser pusilánime, reconocer cuando determinada acción puede traernos más determinada acción que está en el formato programático de nuestra actividad puede traernos más derrotas que avances. Eso es cálculo político, lo otro es puro deseo. Yo si a mí me preguntan sobre el deseo, bueno, yo quisiera una Argentina donde no haya pobres, una Argentina donde no haya, donde la tierra sea de todos, donde el aire sea de todos, donde la nación ocupe su lugar en la prestación de los servicios, en la protección de las mujeres y de los hombres. Eso es lo que quiero. Pero entre lo que quiero y la actividad política tiene que haber una mediación, porque si el quiero se traslada mecánicamente y duramente a la realidad política, tenemos el voluntarismo, que no es lo mismo que la voluntad. La voluntad es una herramienta esencial de la política. El voluntarismo es una deformación infantil de la voluntad. Es la confusión del propio deseo con la realidad política. Y lo digo con estos tonos un poquito por ahí para algunos antipáticos, porque tengo la sensación de que nos estamos jugando mucho. No sé cuánto vamos a poder hacer nosotros para inclinar la balanza en una u otra dirección, probablemente poco. Pero cada uno haciendo lo que puede. Y si alguna vez nos decidimos hacer alguna cosa más orgánica, algo se puede hacer, algo se puede hacer. Yo creo que cuando hicimos la solicitada por la libertad de Amado, tuvo una repercusión, una potencia que bien podríamos intentar. Por ejemplo, hablábamos el otro día con Ricardo, es una infidencia, pero no creo que tenga ningún problema Ricardo. Pero con Ricardo hablábamos, ¿por qué no armamos un movimiento? Como Peretti, que en algún momento habló de eso, dice un movimiento de pesas y medidas, movimiento popular de pesas y medidas, cuyo único objetivo sea pesar lo que entra y lo que sale de la frontera, sobre todo lo que transita por la ruta misteriosa del río Paraná. Porque ahí, yo no tengo los números, y los números, cada uno de los interlocutores con los que he tratado de averiguar los números tienen números distintos, y en algunos casos muy distintos. Pero sean los números que sean, hay algunos miles de millones de dólares por año ahí. Y no nos andan sobrando miles de millones de dólares por año. Y eso, para oponerse a una movida de esas, tenés que decir que no se metan con tu derecho a contrabandear, que no se metan con tu derecho a falsificar los papeles de las importaciones y exportaciones. Defender ese derecho. Siempre van a buscar la forma, van a encontrar ese día alguna cosa que se dijo mal y van a decir, el verdadero objetivo no es cumplir la ley y que las personas que tienen plata paguen impuestos, sino que el verdadero objetivo es quedarse con las tierras, matar. Bueno, está bien, pero la posibilidad de que el argumento de los enemigos sea más ridículo es parte del arte político. Si nosotros vamos con una propuesta muy sensata, muy realista, de decir, bueno, para ayudar a ordenar, para ayudar al famoso, el sendero fiscal, como dice Guzmán. Vamos a ayudar al sendero fiscal. Que la gente que vende pague por lo que vende y no por lo que dice que vende. Porque la contraparte china hace unos años le dijo a Macri, ustedes tienen este balance de nuestra relación de comercio entre China y Argentina que no corresponde a la realidad. ¿Y por qué no corresponde a la realidad? Por esto. Porque en los papeles figura que se vende una cosa y en la práctica se vende otra de igual calidad y mayor volumen, como se diría en matemática. Bueno, estas cosas, y quiero felicitarnos a todos porque hicimos una reunión
dura, valiente, con diferencias, con un chat que por momentos se prendía fuego, pero que estamos conversando, estamos pensando la manera de contribuir a algo que sea digno de ser vivido, ¿no? Bueno, nada más.